Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Está claro que a lo largo de la historia, tanto en el arte como en la filosofía, siempre ha habido creadores empeñados en hacernos dudar de nuestros sentidos y decirnos que la realidad en muchas ocasiones puede que no sea lo que parece. Desde el mito de la caverna de Platón, pasando por el desconcierto onírico de Calderón de la Barca y su vida es sueño, y llegando hasta el mundo del cine, en las películas de ciencia ficción que nos advertían de que lo que vemos puede que sea o no realidad. Ya pasaron por aquí películas como El show de Truman o Dark City, las cuales jugaban con esa idea de que puede que lo que viéramos como real no fuera tan real. También teníamos la olvidadísima Nivel 13, la cual jugaba con la reflexión de que quizá la realidad no era lo que parecía y nos encontrábamos inmersos en alguna especie de simulación. Incluso películas anteriores como 1984 o Videodrome se basaban en que la percepción se convierte en una cárcel mental o bueno, incluso hemos tenido películas en las que se muestra que hasta los recuerdos pueden ser falsos, como ocurre con Desafío Total. Lo que está claro es que la realidad irreal ha abarcado desde dramas existencialistas hasta thrillers de acción frenética, pero siempre con la misma premisa, con la misma duda de los protagonistas acerca de qué es real. Esta idea ha estado flotando siempre en varias obras para el oído del espectador atento. Pero a finales de los años 90, cuando Internet todavía hacía ruidos de robot moribundo para conectar y lo más futurista que teníamos era el Messenger y el Nokia 3210, bueno, y la humanidad además estaba preocupada por el devastador efecto 2000, llegaron dos hermanos, bueno, al menos en ese momento eran hermanos, y soltaron una bomba en la cartelera, una película que mezclaba cine de acción, ciencia ficción filosófica y patadas giratorias para reflexionar sobre el concepto de la realidad. Y esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrella la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción, es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también. Y es que en el año 1999 llegaría a las pantallas un thriller de ciencia ficción que marcó un antes y un después en la historia del cine, y este no fue otro que The Matrix. En ella conoceremos a un programador informático llamado Thomas Anderson, que se mueve además en el submundo hacker con el alias de Neo. Matrix te posee. ¿Qué diablos? Sigue al conejo blanco. Neo va a empezar a recibir una serie de mensajes crípticos en el que le van cuestionando cuál es la verdadera naturaleza de su mundo, y así va a descubrir finalmente que lo que considera el mundo real no es más que una simulación artificial creada por máquinas tras una guerra para mantener a la humanidad sumidos en un estado de esclavitud inconsciente. Este sistema de simulación será The Matrix. Maldita sea. Sí. ¿Qué demonios quieren de mí? No lo sé, pero si no quieres averiguarlo, te sugiero que te largues de ahí. Así, junto con Morfeo, Trinity, el Oráculo, la famosa píldora roja y un agente que tiene finta de funcionario cabreado, deberá recorrer el camino hacia encontrar la verdad del mundo y cuál es su verdadero papel en él. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia.
La idea de Matrix nació en la cabeza de las Wachowski cuando aún estaban trabajando como guionistas. Habían logrado cierto reconocimiento con el guión de la película Asesinos, esta película de Stallone con nuestro querido Antonio Banderas, aunque realmente es cierto que Richard Donner se tomó varias libertades de modificar este guión, y además habían debutado en la dirección con el thriller Lazos Ardientes, pero ahora tenían entre manos un guión mucho más ambicioso. Querían hacer una película de ciencia ficción que mezclara por una parte acción espectacular y por otra conceptos filosóficos muy profundos. Como referencia principal tenían lo que habían disfrutado con el anime de 1995 Ghost in the Shell, un anime que les fascinó tantísimo que fue la primera muestra que le presentaron a los directivos de la Warner cuando trataron de vender el proyecto. Junto a ello también les explicaban pues, que habían basado su película en la filosofía de Baudrillard, en Philip K. Dick, y que habían tomado también elementos de la narrativa cyberpunk de William Gibson. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Comenzaron en ese momento la negociación con la Warner, que tenía ciertas dudas, y ahí cobró gran importancia la figura del productor que se encargó del proyecto, y este no era otro que el famoso Joel Silver. Este productor estaba dispuesto a arriesgarse con unos directores casi novatos y aún así la Warner exigió que se les diera una muestra visual de qué era lo que pretendían hacer. Para ello hicieron una emulación de lo que sería la escena del rescate de Morfeo, la escena del asalto al edificio, para mostrar cuál iba a ser el rompedor estilo visual que pretendían dar a la película. Únicamente esa prueba fue suficiente para que los directivos de la Warner dieran luz verde al proyecto y se le asignara un presupuesto inicial de 60 millones de dólares, un presupuesto que luego se vería que estaba más que justificado. Comenzó entonces el proceso de casting y, como ya comentábamos en el vídeo de la semana pasada, el primer elegido para dar vida a Thomas Anderson, para dar vida a Neo, no era otro que Will Smith. Will Smith se sentó con las Wachowski, le presentaron el guión, pero no entendió un carajo del argumento, por lo cual prefirió embarcarse en Wild Wild West. El favorito de las Wachowski para el papel no era otro que Johnny Depp, pero la Warner no quería contratar a este actor, pretendía asignar el proyecto a un intérprete más vendible. Pensaban en ese momento en Brad Pitt, Nicolas Cage o incluso en Leonardo DiCaprio para que diera vida a Neo. Finalmente encontrarían un actor que pasaba por un bache de popularidad en ese momento, que no era otro que Keanu Reeves. Keanu Reeves sería el elegido para convertirse en el elegido. Pero sabes perfectamente lo que voy a decirte. No soy el elegido. Lo siento, joven. Su aire estoico, su disposición para entrenar hasta la extenuación y ese punto zen que le hace parecer algo más iluminado que perdido encajaron como un guante en la idea que tenían las Wachowski. Además, hay que decir que por dedicación no sería, y es que llegó a lesionarse un par de vértebras de las cervicales entrenando para esta película durante los entrenamientos previos al rodaje, y aún así siguió entrenando hasta clavar las coreografías que se le exigían. Lleva 10 horas. Es una máquina. Ya sé Kung Fu. Para los Wachowski, Lawrence Fishburne era la primera y única opción válida para interpretar a Morfeo. Sin embargo, los productores no estaban tan de acuerdo y se llegó a tantear a Gary Oldman o a Samuel L. Jackson. Los directores se mantuvieron en sus 13, querían a Lawrence Fishburne y finalmente consiguieron asignarle el papel. Quizá del trío protagonista la que tuvo más difícil su contratación fue Carrie Ann Moss, una actriz canadiense poco conocida que hasta ese momento solo había hecho algunos telefilmes y series en su Canadá natal y que sin embargo clavó la audición para Trinity, lo cual la hizo conseguir un papel para el cual habían competido actrices como Rosie Pérez o como Salma Hayek, que curiosamente acabaría también en Wild Wild West.
Así que eres Trinity. ¿Pirateaste la base de datos de Hacienda? Eso fue hace algún tiempo. Vaya. ¿Qué? Bueno, creía que era un tío. Todos los tíos lo creen. Por supuesto, Hugo Weaving, su presencia y sobre todo su manera de declamar los diálogos le convirtieron en la elección perfecta para dar vida al agente Smith, una mezcla entre oficinista sin alma y villano metafísico. En una, usted es Thomas A. Anderson, programador de una importante empresa de software. Tiene número de la seguridad social, paga sus impuestos y también ayuda a su casera a sacar la basura. Completando el reparto tendríamos a Gloria Foster como el Oráculo y al grupo de rebeldes formado por Marcus Chong como Tanque, Belinda McClory como Switch, Anthony Ray Parker como Dowser, Julián Araanga como APOC, Matt Doran como Mouse y sobre todo repitiendo con los Wachowski después de haber estado en la película Lazos Ardientes, el inolvidable Joe Pantoliano dando vida a Cypher. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. El rodaje comenzó en Sydney, Australia, y trajo consigo un montón de innovaciones técnicas. Los actores se entrenaron durante 4 meses antes de iniciar el rodaje bajo las órdenes del coreógrafo de acción hongkonés Yuen Bu-pin, quien al principio rechazó el trabajo y terminó aceptándolo cuando las Wachowski le aseguraron que tendría libertad total para crear las escenas de combates. De este entrenamiento hay que reconocer que salieron las luchas más elegantes y espectaculares que se han podido ver en el cine moderno. Comentaba antes que Keanu Reeves comenzó el rodaje lesionado, pero no sería el único lesionado a lo largo del rodaje, y es que Carrie Ann Moss, que intentó hacer toda la escena inicial sin el uso de ningún especialista, se fracturó el tobillo y tuvo que rodar gran parte de las escenas con un fuerte vendaje para evitar el dolor. Además de los requerimientos físicos, todos los actores tuvieron deberes, y es que los directores les obligaron a leer la obra Simulacro y Simulación del filósofo francés Jean Baudrillard para que pudieran entender cuál era el contexto en el que se basaba la película. Pero está claro que además de estas intrigas filosóficas, lo que más sorprendió a todos los espectadores sería el famoso ballet time, ese efecto donde se ralentiza el tiempo y la cámara gira alrededor de la acción que parece quedar congelada en el tiempo. Este ballet time fue una auténtica revolución visual para el momento. Para conseguirlo se utilizaba una serie de cámaras múltiples que grababan simultáneamente, algo que jamás se había hecho antes en el cine. El diseño de producción, que decidió utilizar una paleta verdosa para el mundo simulado y tonos fríos y crudos para el mundo real, ayudó a establecer una estética única, y cada escena fue milimétricamente planificada, desde el rescate en helicóptero hasta el combate en el vestíbulo del edificio, un combate que tardó 10 días en ser rodado. Toda la estética hacker y rebelde de Matrix la pillaron de un montón de influencias: el anime de Ghost in the Shell, el cyberpunk, la obra Neuromante de William Gibson, las películas de acción de Hong Kong, y mezclaron además filosofía occidental y oriental a partes iguales. Fue como meter a Platón, a Bruce Lee y a Akira en una batidora, y el resultado que quedó fue impresionante. Por otra parte, estaba también la representación física de la Matrix en los ordenadores, esa lluvia de caracteres verdosos que caía por la pantalla y que se convirtió en el salvapantallas más popular de principio de siglo. Este utilizaba un tipo de letra personalizado diseñado por Simon Whiteley, unido a caracteres kana, caracteres japoneses de ancho medio, letras latinas y números arábigos occidentales. Simon realmente atribuyó el diseño de este lenguaje a su mujer, que es japonesa, y además en alguna entrevista ha dicho que él siempre le gusta decir que la gran base de este texto que aparecía en pantalla eran recetas de sushi. El color elegido era el verde porque intentaban imitar el tono de estos monitores monocromáticos con el que empezó el mundo de la informática.
Otro de los elementos que trascendería sería la banda sonora compuesta por Don Davis. A esta composición de Don Davis original se le unieron un gran número de temas de diferentes grupos del momento como Rammstein, Rage Against the Machine, Propellerhead, Ministry, Deftones, The Prodigy, Rob Zombie o Marilyn Manson. De hecho, la banda sonora logró de un éxito similar prácticamente a la película, convirtiéndose en un número 1 de ventas a nivel mundial. La película se estrenaría el día 31 de marzo de 1999 y se convirtió en un éxito inmediato. Con su presupuesto de 63 millones, recaudó más de 460 millones a nivel mundial. Sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Además, en su lanzamiento en vídeo doméstico fue toda una revolución. El DVD de Matrix se convirtió en el DVD más vendido a nivel mundial durante 3 años consecutivos, convirtiéndose además en un referente de lo que debía ser una edición de cine para casa. Llevaba making of, llevaba comentarios, llevaba extras, incluso llevaba extras interactivos para interactuar con una página web que tenía un contenido exclusivo, tenía foros, tenía incluso enigmas para llevar la experiencia del usuario más allá de lo que era la simple película. Fue una experiencia transmedia antes incluso de que se hubiera dado valor a la definición de transmedia. Y es que en términos de marketing digital, Matrix fue toda una pionera. Su página web fue una auténtica rareza para la época. Tenía contenido exclusivo, tenía descargas, tenía fondos de pantalla. Crearon alrededor de la película una comunidad online en la que se discutían todos los aspectos, desde aspectos técnicos de la producción hasta aspectos metafísicos, en las que se hablaba de teorías como pues el paralelismo entre Neo y el propio Jesucristo, lo cual le llevó a algunas críticas por parte de algunos sectores de la Iglesia Católica. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. Hubo un antes y un después con Matrix de cómo se debía promocionar una película en Internet. La crítica cayó rendida. Roger Ebert la describió como la película más influyente de la década. El público quedó fascinado por una historia que era capaz de combinar tiros y puñetazos con citas filosóficas. Fue nominada a muchísimos premios a lo largo del planeta y ganó 4 Oscars en categorías técnicas, a montaje, sonido, efectos visuales y edición de sonido. Y además dejó en evidencia a un gran número de críticos que en un primer momento no supieron ni siquiera cómo calificarla. En la actualidad, en Rotten Tomatoes, Matrix tiene un 83% de aceptación por parte de la crítica, seguido por un 85% por parte del público, muy similar a la nota que tiene en IMDb, un 8,7 sobre 10. Pero es que más allá del éxito económico de crítica, Matrix dejó una marca cultural imborrable, revolucionó el cine de acción y obligó a un montón de películas de acción posteriores a intentar parecerse a ella con mayor o menor fortuna. Hay una curiosidad con ese año 99, y es que ese año fueron estrenadas varias películas que tenían puntos en común con la trama o con el aspecto de Matrix. Esto ocurrió, por ejemplo, con Dark City, que se estrenó unos meses antes, pero también con Nivel 13 o con Existence de David Cronenberg. Todas ellas quedaron injustamente sepultadas por la comparación con la película de las Wachowski. Otras películas posteriores intentaron parecerse a ella y fueron incluso penalizadas en su distribución por parecerse demasiado, como fue el caso de este Equilibrium de Carl Wimmer, que a mí me encanta, o Ultraviolet o Aeon Flux, que intentaron replicar esta estética y fórmula de Matrix. El cine se llenó de abrigos largos, gafas de sol e intento de dilema existencial.
Además, la influencia fue más allá del cine. Se lanzaron los dos juegos Enter the Matrix y The Matrix Path of Neo, que ampliaron el universo de Matrix con historias paralelas y con escenas dirigidas incluso por las hermanas Wachowski. Además, la influencia en los juegos se vio claramente, por ejemplo, en el uso del bullet time en juegos como Max Payne, Control o incluso en el Cyberpunk 2077 recientemente. Otro punto clave del éxito de esta película fue la estética, el uso del verde enfermizo, los trajes imposibles, la lluvia de código, el mundo real sucio y posapocalíptico, todo tenía un porqué para las Wachowski. Incluso los nombres tenían un porqué. Neo, nuevo, era el elegido, The One. Morfeo es el dios del sueño y va a ser quien haga despertar a Neo. Trinity va a ser la Trinidad, va a ser todo lo bueno y va a ser quien consiga hacer resucitar a este personaje. Y el agente Smith es el mundo corporativo, es genérico, es una marca blanca que va a representar al sistema en el que se encuentran inmersos. Echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. El éxito convertiría al reparto en leyenda. Keanu Reeves, que ya nos caía fenomenal por ser el tipo más majo de Hollywood y porque había hecho películas como le llaman Body o Speed, se convirtió con esta película en un icono absoluto. Junto a Lawrence Fishburne como Morfeo y a Carrie-Anne Moss como Trinity, nos dieron una lección de cómo hacer una película de acción con cerebro. Y Hugo Weaving como el agente Smith se convirtió en un personaje tan carismático que te cuesta creer que pierda, no quieres que pierda la agente Smith. Además, se produjo una revitalización del interés del público por las filosofías orientales, se dio un giro al existencialismo moderno y se creó una nueva corriente de pensamiento postestructuralista, desde debates sobre el libro de Boris y yo hasta, cientos de vídeos de YouTube analizando si realmente vivimos en una realidad o en una simulación. Hay hasta una teoría conspiranoica hablando de que todos vivimos en la Matrix. Matrix se ha convertido en una referencia cultural para toda una generación que trataba de adaptarse a un nuevo mundo hiperdigitalizado. Bueno, Matrix también tuvo sus pequeños problemas legales, y es que el guionista Grant Morrison acusó en su momento a las Wachowski de haber plagiado ciertas partes de su cómic Los Invisibles, desde la línea general del argumento hasta la estética de cuero, abrigos y cabezas rapadas, las máquinas con forma de insectos o los agentes del gobierno con poderes. Realmente en la novela gráfica de Grant Morrison las falsas realidades que se entremezclan son más parecidas a lo que luego veríamos en las secuelas de Matrix y no a este primer episodio. Y es que obviamente con el grandísimo éxito de la película se produjo unas ansia de secuelas por parte de los estudios. La primera secuela sería bastante original y bastante buena, y estamos hablando de una secuela en formato animado, Animatrix, una serie de capítulos cortos realizados por diferentes estudios de animación y con diferentes estilos, en los cuales se ampliaba el lore de la primera película y se creaba la semilla de cosas que iban a ocurrir en las siguientes partes. Posteriormente llegarían Reloaded y Revolutions, películas rodadas simultáneamente y estrenadas con un intervalo de 6 meses entre una y otra. No tuvieron la misma acogida que la película original, se las acusó de retorcer demasiado la historia, se las acusó de tomar decisiones sencillas que no venían a cuento, de alargar innecesariamente las películas, como olvidar esa rave el día antes del apocalipsis en Sion, y no consiguieron la misma acogida que el original, aunque sí recaudaron lo suficiente como para que la Warner estuviera contentísimo. Se centraron demasiado en la parte digital y en el espectáculo vacío, y bueno, es cierto que nos dejaron algunas escenas muy disfrutables, como el combate entre Neo y los 100 agentes Smith, que vistos ahora quizás pues parecen un videojuego de PlayStation. Lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Es el objetivo lo que nos define.
Además de esto, ha tenido una secuela tardía, Matrix Resurrection, estrenada en el año 2021, dirigida en este caso únicamente por Lana Wachowski. Es una película que retoma la idea de la película original, obvia las secuelas y que sobre todo su mérito está en jugar con la metaficción para dar una nueva visión a la evolución de los personajes a los cuales vuelve a llevar prácticamente al inicio de la historia. La crítica la consideró como bastante compleja de entender, dijo que era confusa y aparte dijo que toda esa novedad visual que supuso la acción en el original del 99 ya no era lo mismo en esta versión. Yo tengo que admitir que a pesar de que se ha llevado muchísimos palos, a mí Matrix Resurrection me gustó bastante, o al menos me gustó más que las primeras secuelas. Además, tenemos que admitir que 25 años después, Matrix sigue tan vigente o más que el primer día. En los 90 la idea de que el mundo era una simulación y que la tecnología pudiera llegar a ese nivel era una teoría bastante paranoica, pero ahora en un mundo en el que tenemos inteligencia artificial, tenemos metaverso, deepfake, ese futuro que Matrix nos anunciaba en el que no se sabía cuál era la línea entre la realidad y la ficción, empieza a parecer muchísimo más cercano. Y bueno, ¿qué? ¿Vosotros también habéis querido poneros un abrigo largo y decir yo sé Kung Fu? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis los canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.